¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día, exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando una jornada que es una jornada con mucha información. Básicamente tiene que ver con lo que está aconteciendo en torno a la sesión del próximo miércoles, sesión en la Cámara Alta, con todo lo referente a el tratamiento de la ley de modernización laboral. El otro dato es lo que está pasando dentro del mundo opositor, donde ayer era una información a la cual se le daba mucha relevancia, la posibilidad de algún quiebre en lo que es la bancada del peronismo, básicamente sustentada en senadores que responden a 3 gobernadores, esto es Catamarca, San Juan y la provincia de Catamarca, la provincia de Tucumán y Salta es la tercera, que tiene que ver con todo lo que está discutiendo, por un lado, el gobierno con los mandatarios provinciales y por otro lado lo que está cerrando Patricia Bullrich con los representantes del oficialismo y la oposición en la Cámara Alta. Es un día con mucha información. Lo que dicen a nivel parlamentario en el gobierno es que estarían los votos para la aprobación de la ley de modernización laboral, pero bueno, hay que ver gestiones de último momento que, repito, tienen más que ver con la cuestión vínculo entre el Ejecutivo Nacional y las provincias que con la cuestión exclusivamente parlamentaria. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Silvia Rascher. Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, es la primera vez que compartimos un espacio. La primera vez. Nos conocemos hace muchos años, pero es la primera vez que compartimos efectivamente un espacio en Diputados TV. Decime, un minutito y me amplías lo que está pasando en el tema de la próxima semana. Y ahora el señor Gonzalo Solabarrieta. Diga, Gonzalo. Hola, Pato. Buen día. Vamos a estar hablando de algunos pequeños datos que hemos podido recoger con poca actualización, la realidad, sobre los delitos de menores. Está bien. El tema que tanto estamos hablando en referencia a, bueno, lo que será el nuevo régimen penal juvenil que se está por tratar aquí en el Congreso y que no es un tema menor. Bueno, la verdad viene bien. Vamos a compatibilizarlo con números que hizo, me parece, un muy buen trabajo chequeado.com, números que eran producto de datos del propio oficialismo. Gente cercana al oficialismo me mostró estos datos publicados en Chequeado y la verdad, lo primero llamativo, yo lo que planteaba era, ¿de qué número de menores delincuentes estamos hablando? ¿Es un puñado? ¿Es un conjunto? ¿Es una banda? Bueno, y la verdad que son datos de menores vinculados al delito, de menores de 18 años, pero lo más llamativo, no tanto después de la explicación sobre la cuestión, es que la mayor cantidad de detenidos data de la provincia de Santa Fe. Sí. Y esto tiene que ver con todo el desarrollo del mundo narco durante años en la provincia y la utilización de muchos chicos como soldaditos. Por eso, si comparás básicamente Buenos Aires con Santa Fe, es altísimo el número en la provincia de Santa Fe. Son datos que tienen que ver con el 2023, 2024, 2025, que era como un momento culminante con muchos chicos en las peleas entre bandas, cumpliendo el rol de venta al menudeo o de soldaditos, así que vamos a estar con eso. Rascher, enseguida empiezo con vos, pero vamos con los títulos, por favor. Claro, dale. Sí. Recordamos, ley penal juvenil, el jueves 12 hay sesión extraordinaria con este único tema en la agenda. Sesión preparatoria del Senado, la reunión en la que se van a elegir autoridades tendrá lugar el próximo 24 de febrero a partir del mediodía. Bueno, ley de glaciares. Consultores que sostienen que la adecuación de la ley
no implica un retroceso ambiental. Bueno, esto es Orden del Día. Les recuerdo, 11 de la mañana con 6 minutos. Vamos a estar con el señor Solá Berrieta en un ratito con todo lo que tiene que ver con los datos en torno a la baja de la imputabilidad. Y ahora, Rascher, que la escuchamos, por favor, vamos. A contar un poco qué es lo que pasó ayer acá en la Cámara de Diputados. Sí. Como el presidente, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, el presidente Martín Menem convocó a todos los jefes de bloque para armar la agenda parlamentaria. Esa reunión se concretó ayer a las 2 de la tarde y ahí el oficialismo llevó el planteo que quería tratar la ley, digamos, el único tema grande que tiene para extraordinarias esta Cámara, porque el otro tema lo tiene el Senado, que es la reforma laboral, es el régimen penal juvenil. Bueno, entonces ahí, con la oposición del peronismo, que estuvo en contra... Ahí está, sí, imágenes, dale. Digamos, el oficialismo planteó y fue apoyado por los bloques aliados, serían los bloques dialoguistas, de tratar este tema que ya se venía tratando en comisión en los últimos 2 años. No es un tema nuevo, es un tema que ya se venía tratando en comisión en los últimos 2 años. Bueno, entonces, ¿se acordó? No se acordó, perdón. Se impuso una mayoría para tratar esos temas. Digamos, van a tener que juntar los 129 diputados para abrir la sesión y los votos que los tienen. Aclaro de paso, porque ya los tenían cuando sacaron el dictamen y eran solo 37 diputados. La Libertad Avanza ya son 95. Así que, digamos que lo tienen de sobra. Siempre y cuando estemos hablando del dictamen que se firmó con consenso de bajar la edad de imputabilidad a 14. A 14. Bueno, claro. Eso lo iba a aclarar. Digamos, el consenso es en base a 14 años, no en base a 13. Y se va a tratar sobre los proyectos que están acá, sobre el dictamen que cayó. El dictamen cayó. Pero se va a hacer como en presupuesto. Se va a volver a emitir el dictamen, por eso contar en mi segunda placa. Está bien, a ver, el tema es el siguiente, pero digo... había un discurso donde algunos sectores iban a insistir con la imputabilidad a partir de los 13. Bueno, el gobierno quería los 13, ¿sí? Pero el gobierno tiene 95 legisladores. Está bien. Y los consensos se arman en base a 130. Totalmente. Exactamente, claro. Digamos, vos podés tener... Coincido con vos, vos podés tener la expectativa de irte mañana a Europa. Totalmente. Pero no tenés la plata para irte a Europa. Esto es lo mismo. Coincido, vos tenés un número importante, un 40% de la Cámara, pero no tenés el más del 50%. Exactamente. Y te digo que a veces lo entienden, siempre se entiende bien acá, a veces no se entiende en otros lados, que esta es la cuestión, ¿no? Y claro, en las redes capaz que no se entiende. Exactamente. Pero esto fue el consenso que se arribó en el 24 y en el 25, y este consenso no está, digamos, está firme. Este consenso está firme sobre ese tema. Te pregunto, este consenso en que la imputabilidad es a partir de los 14, básicamente está sustentado. Si el oficialismo quería 13, digo, ¿quiénes se fortalecen en el mínimo en 14? ¿Legisladores de dónde? ¿Radicalismo, coalición cívica, provinciales? El PRO tenía un proyecto para los 14 años también, que lo impulsó Cristian Ritondo, el presidente del bloque. Después, en 14 años, también apoyaba diputados del masismo. Ahí va a haber un quiebre dentro del peronismo. Por lo menos una decena de diputados acompañará, como hizo, como hizo en otras ocasiones, el tema de la baja de la imputabilidad a los 14 años. Fue una bandera del ex candidato a presidente Sergio Massa. Mira vos, está. Es un dato que agrego. ¿Sabés cuál es? El problema es, ¿cuál es la implicancia de la imputabilidad a los 13 o a los 14? Y el tema es, ¿cuál es el destino de ese chico? Porque, a ver... Dicen que a los 14 tienen un nivel de conocimiento y de entendimiento mucho mayor de madurez que a los 13. Claro, porque el tema es, si a vos, para mí, digo que no soy abogado, si a los 13 o 14... te van a meter en una leonera y te van a encerrar de por vida, me parece que siempre está mal, me parece que hay 1000 factores esto no es así. Exactamente. Ahora, si yo a los 13 o a los 14 voy a empezar, como se debería plantear en un país serio, ojalá que acá sigamos ese camino, de recuperación, que no esté junto con los mayores que le enseñan a delinquir. Exactamente.
Porque... Y además, no solo necesita un chico de 13, 14 que está en el delito, es un chico que no ha tenido ninguna contención familiar en la enorme mayoría de los casos. Y además que ante esa parte, digamos, de su historial familiar, termina construyendo otro soldadito más, como vos decías, por ejemplo, en Santa Fe, que ocurría mucho con el narcomenudeo, dentro de las cárceles. Ahora, Silvia, te pregunto, porque a mí me gustó ese argumento que diste vos de que de pronto me quiero ir a Europa, pero no tengo plata, ¿no? Sí. Digo, acá, vos que conocés los números, decime, ¿va a haber recursos? Ya sé que la Comisión de Presupuesto lo convalidó, antes con Esper y ahora con Berti. Venegas Lynch, ¿va a haber plata para este régimen penal juvenil? Bueno, lo que se estableció también en base al dictamen del año pasado, había establecido que el jefe de gabinete iba a adecuar partidas. Sí. No, no se va a establecer así. Se va a establecer que cada provincia que lo quiera instrumentar va a tener que firmar un convenio con el gobierno nacional que le tendrá que mandar los aportes para poder avanzar con la construcción. ¿Quién le manda los aportes? ¿Nación a provincia? Nación a provincia, después que la provincia diga yo quiero instrumentar la ley, que adecúe también su régimen penal para aplicar la ley, y ahí se va a firmar un convenio, ellos le llaman convenir, un convenio entre nación y provincias para poder aplicar la ley. Ahora, eso es un poco complejo, ¿no? Porque uno conoce el territorio nacional y digo, si en provincias limítrofes la imputabilidad en un caso es a partir de los 14, en otro lado los 16... No, es como para medio habituarlo. raro. Los 16 es ahora. Por eso. Digo. Y si no se adecua a la provincia, ¿qué pasa? No se le no por firma eso, convenio, no por se eso, aplica la ley. claro, La ley por se va a eso aplicar en vas a todos tener los... un problema de que cruzás una provincia y tenés distinta edad de imputabilidad. Exactamente, Claro. vas a tener las provincias que se adecúen, yo creo que va a haber muchas que se van a adecuar muy rápidamente. Santa Fe es la primera. Claro. Buenos Aires también. Claro. Ah, sí, Buenos Aires también. La capital, perdón, la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires no sé, no creo que se adecúe, no va a tener seguramente la plata, va a seguir teniendo este mismo problema, porque también muchos casos se dieron en provincia de Buenos Aires, tenemos casos muy renombrados. Pero va a haber muchas provincias que se van a adecuar. Salta es otra de las que está de acuerdo con la ley, Misiones está de acuerdo con la ley. En un sistema federal como Estados Unidos, esto pasa muchas veces, de estado a estado, son distintas sanciones, distintas edades de imputabilidades, en algunos estados hay condenados a muerte, en otros no hay condenados a muerte, en los países federales, acá no estábamos tan acostumbrados a esto, eran leyes que bajaban, y yo esto de que si la provincia no se adecua, no lo tenía en el menú yo. Las provincias pueden no adecuarse. Pueden no adecuarse. Esto es un dato central de la ley. Claro. Bueno, les voy a contar cómo sigue esta agenda. Dale. El esquema de trabajo se va a constituir el martes las comisiones de justicia y familia, que aún no se constituyeron en diciembre, porque este dictamen se tiene que tratar por 4 comisiones. Penal, que está a cargo de Laura Rodríguez Machado, una exdiputada del PRO, hoy de La Libertad Avanza, que se quedó a cargo Buena de la incorporación comisión. para la Libertad Avanza, conoce, tiene oficios. Yo creo que los diputados del PRO que se pasaron a la Libertad Avanza, la mayoría tienen un gran, no todos, pero muchos, especialmente ella y Silvana Giudice, tienen una gran experiencia parlamentaria. Totalmente. Bueno, Giudice oficia de jefa de bloque en algunos casos. En muchos casos ayudaba muchísimo al oficialismo. Sí, claro, exactamente. Sí, después se va a tener que construir justicia, todavía no se sabe quién va a ser el presidente. Bueno, no, Raquel, si no sabemos quién va a ser el presidente, vos tenés que tener el nombre de la presidencia. Pero dicen que lo estaban definiendo. Sí, pero un lugar para el oficialismo. Eso es un lugar para el oficialismo. Y familia va a ser un lugar para los bloques aliados. Claro. Es muy probable que sea alguien de las nuevas fuerzas del cambio, que antes lo tenía el radicalismo ese lugar. Era Roxana Reyes. Y perdóname, ¿a qué le llamas Nuevas Fuerzas del Cambio? Se llama así el interbloque entre del PRO, UCR, MID, con Santa Cruz y Adelante Buenos Aires. Que ahí hay otro tema, Pato, que era lo que te digo una cosa, hay que hacer, creo que es más difícil aprender alemán y japonés en una semana que conocer los nombres de los bloques. Interbloques, claro. La verdad, mirá que uno está acá. Así que, ¿cómo se llama ese bloque? Fuerzas del Cambio. La Fuerza del Cambio. La Fuerza del Cambio que son radicalismo, algo del radicalismo, algo del PRO, más... Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, te voy a decir los números para ser claro. Dale, a ver. Son 12 del PRO. Sí. 6 radicales. Sí.
un monobloque que formó Karina Banfi porque se peleó con los radicales. Sí. Dos del MIR. ¿Y quién preside? ¿Pichetto? No, ese no. Perdón, preside Cristian Ritondo. Cristian Ritondo. Ahí está, el bloque de Ritondo. Garrido. Claro. Un hombre muy enfrentado al kirchnerismo, muy enfrentado al kirchnerismo. Un hombre de Santa Cruz. Que vota muy cercano al oficialismo. Que perteneció en los orígenes al kirchnerismo y que después se fue separando con los años y muy cercano al gobernador Vidal. Sí, es del gobernador Vidal, digamos. Sí, totalmente. Bueno, esos son 22 diputados. Bueno, para nosotros, digo, para acá, para manejarnos en términos periodísticos, es el bloque de Ritondo, está bien. Es un bloque, es el viejo bloque del PRO con agregados. Sí, y del radicalismo, de lo que quedó el radicalismo. ¿Cuántos hay del radicalismo? 6. Ah, mito. Claro. Vos sos muy joven, pero había bloques del radicalismo de 120 personas. Claro. Llega en el 83, que vos sos también muy joven, vos no lo viste, lo viví yo. Claro. Que son las veteranas, 129 llegaron. Claro, Alfonsín asume 129. Con mayoría propia con 129 votos. Exactamente. Bueno, pero en un momento donde la política está no tan dividida. Había un pedacito en ese momento, no sé si había algún diputado de Oscar Allende, del PI. Sí, estaba Oscar Allende. Y no sé si había alguien más de la UCD, pero el resto era peronismo. Todavía no, la UCD no había crecido en el 83, era bipartidista. Claro, era peronismo con Allende, y radicalismo. No sé si la izquierda había ganado alguna banca, no me acuerdo. Pero fue una elección en Ciudad de Buenos Aires, yo me acuerdo, 14 diputados de 29 sacaron. Sí, no, fue impresionante. En esto que mencionabas vos recién, Silvia, hay dos temas para analizar. En principio, el tema de la Comisión de Justicia, que recordemos, Manuel Quintar fue el encargado un poco de presidir esa comisión, se encargaba de temas fuertes en cuanto a lo que tiene que ver con justicia, como referente de Una Libertad Avanza, que iba avanzando de a poco en el Congreso, con nombres que íbamos conociendo de a poco en sus especialidades, y ahora aparecen dentro del mapa del bloque de La Libertad Avanza nombres de mucho renombre, como puede ser Petri, como puede ser Sebastián Pareja. Claro. Me dijo Petri, me lo dijo a mí, se lo pregunté. No voy a ser presidente de la Comisión de Justicia, ya soy vicepresidente segundo de la Cámara. Voy a dedicarme a trabajar en todos los temas, en este tema voy a trabajar, pero no quiero sumar más cargos. Y Pareja parece que no quiere ser presidente de la Comisión de Justicia. Y Petri, además, falta todavía mucho, pero Petri me parece que el gran objetivo del ex ministro de Defensa es ser candidato a gobernador en Mendoza. Exactamente, no quiere tener digamos, ya va a estar con el tema de la vicepresidencia de la Cámara, ayudándolo a Martín Menem a conducir las sesiones. Bueno, entonces, a ver, resumen. Hay que conformar la Comisión de Familia, la Comisión de Justicia, todavía no están las autoridades y después empieza el tratamiento. Claro, porque ya está formado penal y ya está formado presupuesto que preside Alberto Berti Venegas Lynch. Esas son las 4 comisiones que se van a reunir el martes a la tarde. Esas 2 comisiones se van a reunir el martes a la tarde para constituirse. El miércoles va a ser el plenario de las 4 comisiones, van a sacar dictamen y el jueves se va a hacer la sesión que todavía no está pedida, la sesión especial, se supone que se va a pedir en el día de la fecha, para poder llegar a tratar el jueves a las mediodía, como se trata habitualmente, el nuevo régimen penal juvenil que tiene, como dijimos, como principal meta reducir la edad de 16 a 14 años y establecer un sistema de... Jueves se trataría en el recinto. ¿Cómo tienen los votos? ¿Cómo llegan? Que es saber al número del 229. 95 de La Libertad Avanza. 22 de Unidos. El bloque Provincias Unidas más Encuentro Federal más la Coalición Cívica. Y 22 de Fuerzas del Cambio. Con eso, más Innovación Federal que también está de acuerdo. Estamos. Bueno, eso es entonces el próximo jueves, el tema central también la próxima semana en el Senado. Y te pregunto, ¿qué datos tenés, Rascher, de lo que pasa en el peronismo con este tema? Vos decís, algunos se supone, gente del Frente Renovador va a terminar acompañando el voto de imputabilidad a partir de los 14. ¿Y el resto van a intentar algún tipo de oposición? ¿Va a haber una oposición dura, una oposición silenciosa? ¿Van a convocar a alguien? A ver. Bueno, el diputado Germán Martínez anoche aclaró que se opone
a que se trate en forma express el tema del régimen penal juvenil. Lo sacó a través de un Twitter, a eso de las 10 de la noche. Claro. Pues después de que había dictamen, efectivamente. No, después de que había reunido. Dice, participé de la reunión, pero rechazo enfáticamente que se trate en forma express un tema de esta naturaleza. Lo mismo dijo el 6 de mayo del 25. Cuando estaban en comisión, que se iba a aprobar, y de hecho se aprobó, dijo, no está maduro el tema como para que hoy saquemos dictamen. Y después, bueno, lógicamente... Yo creo que de todos los temas que no estoy de acuerdo va a tener el mismo discurso, que se hace falta más tiempo para tratarlo. Y decime, ¿qué pasa con...? Va a haber 10 diputados que responden a Sergio Massa, que por lo menos van a acompañar, no sé si toda la ley, pero sí van a acompañar la baja de la imputabilidad. Y perdóname, ¿y con Encuentro Federal o lo que era Encuentro Federal, qué pasa con ese bloque? ¿Van a acompañar? Sí, van a acompañar, siempre estuvieron de acuerdo con el tema. Tanto Miguel Ángel Pichetto es un histórico a favor de la baja de la imputabilidad, siempre habla el tema de los extranjeros. Y los radicales también, los 6 del bloque también. No, los 6 del bloque sí, no hay ningún tipo de problema. En esos temas no hay problema con el radicalismo. Hay problemas en otros temas de origen republicano. Mira, y vos me dijiste también, y tenemos que ir al corte ahora, vos me dijiste también que el tema económico se va a saldar con la aquiescencia, con la conformidad de las provincias que suscriban. Exactamente. No a través de lo que decía el jefe de gabinete, sino que de esas provincias firmen los convenios con Nación de que se va a aplicar la ley. Perdóname, pero firmo, ¿no? Yo soy gobernador y firmo. Bueno, el jefe de gabinete adecuará las partidas para... es con adecuación de partidas. Sí. Claro, porque no está en el presupuesto. No 2026. está en el presupuesto. Está. Que es con la adecuación de partidas. Estamos. Bueno, lo que pasa que no es general la adecuación de partidas, sino que es particular. Es particular. Y así en todo, en un año donde los recursos no sobran, va a ser un tema trabajoso. Va a ser un tema trabajoso, pero va a depender también de la recaudación. Claro, exactamente. Bueno. Tenemos que ir a la pausa, estamos con el señor Gonzalo Solaberrieta, estamos con la señora Silvia Rachter. Esto es Orden del Día. En un ratito todo lo que pasa la semana que viene, donde hay sesión en diputados y en senadores. La pausa, ya volvemos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Ramiro Gutiérrez. Bueno, ahí estamos, efectivamente. Ese es el diputado. Estábamos hablando con Silvia Rascher. Yo no recordaba quién era uno de los hombres del Frente Renovador, que dice Silvia, posiblemente un grupo importante, termine acompañando
el proyecto de baja de imputabilidad a partir de los 14, efectivamente. Exactamente. Bueno, a ver, seguimos con el tema. Señor Solaberrieta, diga, ¿qué números tiene? A ver. Bueno, a ver, Pato, vamos a pasar en claro algunas de las estadísticas que podemos recoger de un informe que, como bien vos decías en el comienzo del programa, el sitio chequeado.com recogió algunos datos que traje justamente de lo que es justamente la base general de datos de niños, niñas y adolescentes de la Corte Suprema de Justicia. Esto es importante remarcarlo porque acá estamos ante, bueno, una posibilidad de encontrar algunos pequeños datos que tengan que ver justamente con esto que vemos aquí. La baja de la imputabilidad hoy en día en la Argentina es de 16 años, se pretende bajar a 14 o a 13 años, que es un poco lo que poco Silvia mencionaba recién. Va a quedar a 14. Claro, va a quedar en 14, que es la información que básicamente se maneja en la previa a esta sesión por el tema del consenso, y el jueves en diputados podría darse ese primer paso que sería la media sanción con la aprobación aquí en diputados, después faltaría lógicamente el Senado. Dale, a ver, los datos. Vamos a empezar con los datos. A ver, Pato, que no son tan claros, tan detallistas, pero sí que nos pueden poner un poco en contexto con esta situación que estamos tratando de evaluar. Vamos a la siguiente placa y tiene que ver justamente con los datos del informe de esta base general de datos, que es dato del 2024, a tener en cuenta, es decir, falta una actualización de lo que es el año 2025 de la Corte Suprema en causas penales juveniles en el país. Siguiente placa y ahí empezamos con los datos más claros. A ver, tenemos que hablar de provincias, Pato. Vos marcabas en el comienzo la preocupación sobre todo por la provincia de Santa Fe. No, preocupación no, digo, sí, es un dato que marca una realidad muy dura, porque, a ver, fíjate lo que pasa en la comparación con Santa Fe, ahí la tenés. Sí. Santa Fe y Córdoba son provincias prácticamente gemelas. Exacto. ¿A qué me refiero? Tienen más o menos el mismo PBI, tienen más o menos la misma cantidad de habitantes, el mismo desarrollo geográfico. Santa Fe tiene a Rosario como ciudad importante y Santa Fe. Córdoba tiene Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María. Son provincias muy parejas y ahí fíjate que la verdad hay demasiada diferencia entre las detenciones en una provincia o en otra. Más que hablar de la efectividad para la detención de Santa Fe, hay que hablar, me parece, de un delito más a flor de piel, mucho narcotráfico y mucho adolescente trabajando de soldadito. Totalmente. Si no, no puede haber tanta diferencia con la provincia entre Santa Fe y Córdoba. Y ni hablar de Buenos Aires, que tiene prácticamente el triple en cantidad de habitantes, porque Buenos Aires debe andar en 15, 18, Santa Fe debe andar en 4, si llega a 4, así que es raro el número, pero dale. Es raro el número, pero bueno, estos son los datos precisos. Ahí lo veíamos. Santa Fe con 4.551 ingresos a la justicia de menores, Córdoba con 2.437 y el dato Buenos Aires con un poco menos de 2.000 ingresos, 1.802. Pero bueno, no deja de ser una diferencia importante, sobre todo entre Buenos Aires y Santa Fe, pero con este condicionante que mencionabas de Santa Fe, que no es menor, lógicamente. Vamos a ir a la siguiente placa para tratar de desasnar algunos de los datos que por lo menos se pudieron extraer de este informe. ¿Qué tipos de delitos de menores son los más frecuentes? Uno de ellos, y el más frecuente, es contra la propiedad. Este es uno de los delitos más importantes que se han encontrado en este informe y fíjense que se han registrado en 17 de las 24 provincias algún delito contra la propiedad en menores. Sí. Son robos, esto sí. Son robos, exactamente. Y ahí fíjate que vuelve a aparecer en el ranking de principales provincias. Acá no es en orden, simplemente que son las provincias que tal vez han tenido mayor cantidad de casos. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se vuelve a repetir. Y después tenemos Tucumán, Salta, como otros que vienen también por debajo, entre otras provincias, porque si no tendría que poner las 17 provincias y también tendríamos que hablar de números. Perdóname, es una cuestión, digo, habría que hablar con algún penalista estos números, porque, a ver, si vos tenés en Santa Fe tanta detención de manera proporcional, mucha más que en Córdoba, pero mucha más que en Buenos Aires, digo, vos deberías tener menos delitos si tenés tanta gente presa. Y sin embargo, no hay ninguna estadística que te diga que hay menos delito.
Es raro eso. Tiene que ver con el ¿con qué? La problema del ¿por qué narcotráfico de sí, Santa Fe. claro. Sí, claro. Me parece que va por ese lado que vos Sí, dijiste pero por de los eso- Que hay soldaditos. un nivel que de se van- Sí, pero si sos terrible. soldadito no tiene tanto que ver con el tema de delito contra la propiedad, entonces. Ese es el No, tema. pero si estás totalmente drogado, capaz que vas y atacás la propiedad. Pero lo que también. pasa es que el soldadito no está totalmente drogado. El soldadito lleva y trae. No, se Sí. drogará después, El tema es pero cuando- no está trabajando puesto. Sí, ¿no? no. El tema, es cuando, puede ser. el tema es cuando quiere progresar y quiere avanzar y empieza a tener su experiencia. Sí, en no el sé, la menudeo. verdad que me parece en serio. No, puede ser, Yo Pato, tendría, ¿eh? a ver, digo, y acá esto es cuando, esto es muy bueno todos los datos, Sí. y coincido con vos, estos son datos del 2024, que deberíamos... Son viejos. Sí, pero Claramente digo, son está viejos, bien, pero- sí, son, digo, Y- habría que acelerar a esta No, altura de la vida. A mí me parece que hay muchos datos de delitos de menores que no están registrados en Provincia de Buenos Aires. Puede ser, puede exactamente, ser puede también. ser un tema ese, puede ser. Sí, también. Puede ser. Digo, porque lo que uno debería tener también es, efectivamente, ese es un datazo que no lo podés Sí. constatar. Si vos vas a una comisaría, lo denunciás y no queda registrado, no tanto, creo que a veces el cansancio y el desgaste moral, me manotearon en un reloj y tengo que ir al trámite y no hago el trámite, debe haber mucho de eso. Pero lo que sería interesante es que uno tenga en paralelo justamente también la cantidad de delitos denunciados en la provincia, ¿no? Claro. Porque ahí podés establecer un parangón con la cantidad de detenidos. Ese no es un Sí. dato menor, me parece, Y sí. el tema de la denuncia, porque a la Y sí. hora de agarrar el teléfono, Sí. registrar tu número en la denuncia, con tu nombre y demás, a veces hay muchas personas No, que les coincido. agarran un cierto temor, deciden no hacer nada y dicen, la verdad voy a hacer la denuncia, me voy a meter con mi nombre, con mi número, todo en el registro, después no, hay una solución. Mira, a mí me pasó, yo un día salía de la cancha y cuando llego a mi auto, el auto le habían roto el vidrio para robar, en ese momento era un pasacassette. Un pasacassette. Y cuando llego al auto había un policía custodiándome y me dice, vamos. Y la verdad, yo estaba con un amigo, tenía que volver a mi casa, tenía que ir a hacer un trámite de ir. Él me decía, cumpla con su deber, vamos a la comisaría. Y la verdad que me implicaban 40, 50 minutos, yo tenía que volver, tenía que ir a hacer otra cuestión. Y no hice la denuncia, la verdad. Tampoco me la pedía el seguro para reponerme el pasacassette en su momento. Así que coincido con que a veces no hay denuncia. Y a Después veces sí, te dice sí. la policía, a mí me ha pasado con alguna vez que me robaron el documento, la tarjeta y el celular, Sí. es, no, pon extra viva, así se hace todo más Viste, rápido. claro, bueno, ahí tenés. Bueno, por eso. después sí. te voy a preguntar de qué cancha Sí. salías en Dale. ese momento, pero Me imagino. en esta ronda, Hay mucha inseguridad. en esta ronda de verdad, somos 3 personas a las Sí. que posiblemente nos haya pasado. A mí me sucedió también trabajando que me han roto el vidrio directamente para robar y yo en el hecho de seguir y de continuar tampoco hice la denuncia Por porque eso. sabía que era una situación de noche, una Yo situación lo hice por donde, tiempo. donde posiblemente Tenía que demorarme entre que llegaba a la comisaría, hacía la declaración testimonial. Bueno, que pero es un fíjate que tema somos también. una mesa de 3 y a los Sí. 3 nos pasó una situación donde Sí. hubo un delito y donde no y fue eso denunciado. era Capital Federal. Lo mío era Capital Lo mío Federal. también, Sí. lo mío fue Por Capital eso. Federal, Bueno. exactamente. Nada, así que ahí tenemos más placas, dale. Exactamente, todo esto a colación de lo que decía Sí. Silvia, que en muchos casos no hay registro. Gonzalo. ¿no? Pero de- o supongo que denuncias. en Santa Fe tampoco, no sé posiblemente. todo el mundo que registre, pero bueno, Posiblemente. dale. Vamos a ir con otros A delitos ver. que también aparecen dentro del ranking. Delito contra las personas. En este caso, fíjense que aparece la capital federal, aparece la ciudad autónoma de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos como las provincias más predominantes en esto de los delitos contra las personas cometidos justamente por menores, y después aparece otro en donde Jujuy lamentablemente aparece en el pico máximo de delitos contra la integridad sexual. Mirá vos. ¿Sí? En delitos, sí, preocupante. Y estos datos entiendo que también deben servir también para aplicar políticas, ¿no? Entiendo Sí. si aparece Jujuy en el pico máximo, pero bueno, son algunos de los datos que se pudieron recoger de esta base de datos de niños y adolescentes que tiene la Corte Suprema de Justicia, y en donde se pudieron aportar estos pequeños datos que decíamos, a ver, 2024 no es mucho, pero no deja de tener Está. una cierta desactualización. Bueno, ahí está. Y lo último, digo, no sé si es la Corte Suprema, pero en este mundo donde todo es instantáneo, ¿cómo no vas a tener los datos de los delitos del 2025 en algún lugar centralizado?
Digo la verdad. Con el avance de la tecnología Pero que tenemos. exactamente. Digo, pero algún órgano, o el Ministerio, o la Corte Suprema, pero la verdad. Digo, a veces nos manejamos con modos muy siglo XX y la verdad, porque es muy interesante el dato indicativo del 2024, pero digo, estamos en un momento donde acceder a eso sería como muy sencillo. Sí. A ver, vamos con Ratcher. Ratcher, te pregunto, Sí. la sesión que está convocando el oficialismo en la Cámara Alta para el miércoles que viene para Sí. discutir modernización laboral, ¿se puede decir que los números están? Los números están para abrir la sesión, los números están para aprobar en general. Hay todavía un debate sobre un capítulo que se llama el capítulo fiscal, Claro. que después si querés más en el No, otro no. programa te lo explico No, bien de qué pero se está trata. bien. No le dejes nada al otro programa, no se merecen nada, no. No, pero escuchame una cosa. Vamos al tema de, a ver, porque ayer hablaba yo con Jessica Calcaño, Sí. y la verdad que uno creía que el corazón de la modificación laboral tenía que ver con el tema banco de horas, despido, ¿Qué tiene que indemnización. ver? Sí, pero eso Pero está todo saldado, ahí no hay problema, parecería, ahí apoyan todos. Ahí apoyan todos, no en todos los temas. Ah, En el Fondo de Asistencia Laboral hay diferencias. Y hay El FAL. diferencias, el FAL, con los dialoguistas. Y te pregunto, en el paquete impositivo es lo que no le corresponde al Congreso, sino que están saldando, le corresponde al Congreso, pero lo están resolviendo desde el Ejecutivo Nacional con los gobernadores A provinciales. ver, le corresponde al Congreso, Sí. porque si vos vas a hacer una baja de ganancias, le Por corresponde eso, al Congreso. pero la negociación, digo, la están haciendo La están haciendo los fuera gobernadores, de los gobernadores con mandatarios, Y con todavía representantes del Poder no Ejecutivo. está claro si esa baja de ganancias no va a repercutir en el 2026, obviamente, porque si vos decís que a partir del 2026 hay una rebaja de ganancia del 35 al 31,4% para el tema de lo que tienen que pagar las empresas por las sociedades, vos estás hablando de un número que va a impactar no en el 2026, en el 2027. Claro. ¿Y qué pasa en el 2027? Hay elecciones. Sí. Entonces, cuando el ministro de Economía dice, pero no se preocupen que impacta en el 2027, no, eso es lo que les preocupa. Bueno, y te pregunto, a ver, tu teorema de Europa, porque vos sos muy clara para decir, ¿y por qué la imputabilidad es a partir de los 14? Porque no hay número para que sea la imputabilidad a partir de los 13, entonces necesitas 129, hay consenso en 14 y no en 13. Sí. Pregunta, teorema Europa de Ratcher, ¿se puede bajar el paquete impositivo, se lo puede retocar para que haya ley de modernización laboral? Sí, se lo puede retocar. Todavía ¡Epa! el gobierno está duro, pero estas cosas se resuelven a las 10 de la ¿Tocar noche o del eliminar? miércoles. Perdóname, hoy dirías tocar, no eliminar. Yo diría tocar. Tocar, ¿qué quiere decir? Que bueno, dejarlo y Sí, que sí. impacte en el 2028, 2029 y todavía tenés una etapa para negociar. Dejarlo congelado. Dejarlo congelado. Hay otro tema que es difícil de calcular, que está dentro de ese paquete impositivo, que es la creación del régimen de inversiones para las pequeñas y medianas Y empresas. si vos, perdóname, y si vos haces una reunión, accedes a una reunión reservada secreta de Milei, Sturzenegger, que hizo mucho por la modernización laboral, y Milei, Sturzenegger y Caputo, ellos, si tienen que tirar a alguien a la borda para que el barco siga flotando, ¿es el paquete impositivo o el tema laboral? ¿Ellos quedan conformes, digo, si la parte impositiva queda postergada? No, porque para vos generar trabajo, muchas veces tenés que generar algún incentivo. Para que vos decís, bueno, yo voy a blanquear. Algunos temas están resueltos. Uno de los temas más graves O sea, el gobierno quiere sí o sí también tocar la cuestión impositiva. quiere sí o sí tocar la cuestión impositiva. Ahora, si vos vas a generar un sistema de inversiones para pequeña y mediana empresa, eso sale plata. ¿Por qué sale plata? Porque vos vas a darle a esas empresas para que hagan inversiones un IVA adelantado, se llama una amortización del IVA y una amortización de ganancias. Y eso es plata. No, Sí. todavía no hay un cálculo. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto te va a costar? Pues no sabes cuántas inversiones se van a presentar. Y tampoco Pero hay un cálculo de cuánto se podría no recaudar estimativamente por la baja de ganancias. Sí, no, por todo el paquete sí, Sí, hay un ¿así? cálculo. ¿Cuál es?
0,8% un punto del PBI. del PBI, es un montón. Un punto del PBI. Sí, las provincias hablan de 3 billones, Caputo habla de 1,5 millones, en todos los casos es mucha plata, pero en algunos casos no lo podés llegar a calcular, puesto que te digo, pues no sabes cuántas van a ser las inversiones que se van a presentar. Algunos consultores hablan de 0,2% del PBI podría llegar a salir el RINI. Y vos esto decís que recién se puede laudar o resolver el mismo miércoles tarde. Yo creo que las negociaciones van a ser hasta la discusión en particular. El resto de los temas no, el resto de los temas tienen que estar resueltos el martes a la mañana, dijo el otro día la jefa del Senado, Patricia Bullrich. Nosotros no vamos a hacer ninguna modificación especial en el recinto. ¿Y por qué eso, che? Porque son muchas las modificaciones, entonces quiere ir ya al recinto con el paquete y leerlas todas juntas y no aparezcan... Sí, como capítulo, sí, bueno, pero a ver, digo... Que aparezcan nuevas modificaciones. Pero claro, sí, pero digo, para eso, para no hacer modificaciones, necesitas una mayoría que todavía no tenés para votar en particular todo, me parece. Todo, ¿no? Claro. necesitas, hay que ver, hay temas que ya se están empezando a resolver. Por ejemplo... El tema del Fondo de Asistencia Laboral. ¿Quiénes van a ese no del paquete impositivo, del otro, decís que es un tema muy importante, sí. porque tiene que ver con la recaudación de ANSES. Claro. Porque es que los empresarios, en vez de mandar 3% a ANSES, lo mandarían a este fondo para solventar los despidos. Sí. ¿Qué es lo que están diciendo los radicales? Sí. Para acompañar, nosotros creemos que solo lo puedan utilizar las pymes. Y te hago una pregunta, a ver si esto está saldado o no. Cuando se hablaba de nuevas formas de despido con otras características, se decía en su momento, bueno, pero no hay problema porque va a ser para los que se incorporen al trabajo con esta nueva reglamentación. Para los viejos no se va a modificar. Lo que ha dicho Sturzenegger, Declaraciones Periodísticas, no, es para todo el mundo. ¿Eso está aclarado, ese capítulo? No está aclarado, pero siempre los jueces te aplican la ley más benigna. Tiene que ser para los nuevos trabajadores que ingresan con el nuevo mecanismo. Claro, ahí venimos con el tema que este gobierno va a confrontar seguramente, como le ha pasado a otros, digo, con una justicia laboral que es muy protectiva, porque se podría judicializar, decir, claro, es como el tema, Pero se puede judicializar hasta ahí. Porque cuando vos tenés una ley, no es como cuando vos tenés un decreto. Por supuesto. Se judicializó el tema en el DNU 7023, el tema laboral, porque estaba hecho por decreto. Claro, totalmente. Por eso acá, pero acá decís que en este tema puntual de con qué ley me despiden, ahí sí se podría judicializar. Y va a ser para una interpretación de los jueces. Ahora, en el tema de pymes, eso está como más saldado que alguna solución necesitan. Y el tema es fijar cómo se va a calcular la indemnización también. Me parece que es un tema muy importante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que después le aparecen juicios laborales que eran de 10 millones y aparecen en 200 millones y tienen que cerrar la empresa. Perdóname, ¿viste algo? Porque, a ver, de la CGT yo había visto dos cosas. En algún momento algo factible que decía, si la CGT por cualquier cuestión no decide ninguna medida de fuerza, algunos integrantes y comisiones de base y demás planteaban algún reclamo incluso por fuera de la CGT que no sé si se va a concretar. Y después otro dato que decía que la Central Obrera estaba planteando una medida de fuerza para abril o para mayo. ¿Viste algo de eso? No, decían que la medida de fuerza se va a hacer el día que se trate la ley. Todavía lo van a resolver este viernes. Está bien. Este viernes hay una reunión de CGT donde van a resolver si hacen paro. La realidad es que tienen muy pocos gobernadores a los que acudir. Sí, claro. Y esos gobernadores en el Senado te representan Provincia de Buenos Aires, 2. Sí. Formosa, 2. Santiago del Estero, 3. Claro. Es cierto, pero Zamora no apareció ahí tampoco. Acá hubo una decisión, una jugada muy fuerte en términos de imagen por parte del gobierno, que fue la reunión que se vació ayer o antes de ayer, la que iba a tener, iba a haber los gobernadores varios, algunos aliados y otros independientes, y se vació esa reunión. Un gran laburo de Diego Santilli, llamó uno por uno para seguir negociando. Pregunta. Santilli, ¿Santilli se está manejando con algo de plata? ¿Hace magia? Porque te acordás que el anterior reclamo de lo que era el anterior ministro del Interior era,
yo sin nada no puedo. ¿Y Santilli cómo hace? ¿Se maneja mejor con Caputo? ¿Se ponen de acuerdo? Creo que tiene muy buen vínculo con Caputo. Creo que es un político y en eso se muestra que es un político. Sí. Negocia con uno, negocia con otro, se sienta. Sí. Corre camino, anda todos los días en algún lugar distinto. Claro, Sí. No tiene problemas, se va a las provincias. No hay doble comando tampoco con no, otros en este funcionarios. momento por lo menos no. En este Exactamente. momento no. Hubo. Sí, claro, por eso te digo, claro. Pero en este momento por lo menos no se percibe si hay. Claro. Y No, todos coincido con vos. Y todos responden a la mesa política que encabeza Karina Milei. Sí, exactamente. Bueno, a ver, síntesis Rachter entonces. Esto que estabas contando es la preparación para el tema del Senado. Senado tienen los números, Sí. según Patricia Burri dice, si no, no convocaríamos a la Totalmente, sesión. pero no está cerrado el tema en particular Pero no del está paquete cerrado impositivo. algunos temas en particular. Sí, otros temas que forman parte de la ley están cerrados. El tema del banco de horas está cerrado. Está cerrado eso. Sí, en realidad lo que dicen que están blanqueando lo que sucede en la actualidad, el tema del banco de horas. Ya prácticamente las empresas no pagan horas extras. Se utiliza el banco de horas, en los medios periodísticos en todo se utiliza el banco de horas. Y compensan. Compensan, claro. Sí, es un tema, pero ¿y cómo se compensa? Porque digo, a ver, yo tengo hijos a cargo. Sí. Y un día me dicen, no, tenés que darte 10 horas. Y otro día me dicen, tenés que darte 4 horas. ¿Y cómo arreglo yo? ¿Se acuerda? De acuerdo, son todos temas de acuerdo. Hoy me quedo una sesión 10 horas y al otro día no trabajo. Sí. Tiene que estar consensuado con la parte patronal. Exactamente, Claro. no es que dice, es más fácil. Dicen que podrá haber un banco de horas, no dice Claro. habrá un banco de horas. No, y digo, es un poco más fácil en una pyme, me parece, ¿no? Sí, en una pyme se arregla, Claro. las vacaciones se arreglan. Muchas de estas Si vos tenés cosas, 500 trabajadores es un poco más complicado a veces, me parece. claro, pero en estas cosas generalmente se arreglan. Si vos tenés 500 trabajadores, decís, ¿cuál es el tema mayor que tengo de producción? Es esta etapa y esta etapa. Bueno, entonces le dice al trabajador, anda, empezá a organizarte porque en esta etapa vas a tener más trabajo, pero en 2 meses más no tenemos producción. Sí, el problema es si vos tenés otro trabajo, ¿no? Porque digo, ¿y cómo haces con el otro trabajo? Si vos trabajás 4 horas en algún lugar y 6 Pero o 7 generalmente digo, estamos es complicado. Eso es más se da en algunos trabajos sí. como el nuestro, pero en Sí. general en una pyme trabajás 12 o entre 8 y 12 horas, entonces Sí. es difícil que puedas tener 2 trabajos. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos, esto fue Orden del Día, hasta acá llegamos. Silvia, gracias, nos estamos viendo en cualquier momento. Señor Solaberrieta, igual, gracias. Nosotros por nuestra parte nada más, buenos días y hasta cualquier momento.